Quisimos invitar al licenciado Luis Vergés. Luis es un psicólogo que va a compartir con nosotros esta tarde sus experiencias en intervención terapéutica con poblaciones de riesgo e indefensión social. Él es psicólogo de profesión, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, tiene una especialidad en psicología clínica, una especialidad en prevención integral, una especialidad en maltrato infantil, una especialidad en relaciones públicas, una especialidad en neurociencia aplicada a la educación de la Universidad Complutense de España, Madrid, un diplomado en desarrollo humano, es especialista en psicopatología e informes periciales, Buenas tardes. Cuando escuchaba a Inmaculada analizar con optimismo y entusiasmo lo que ha sido la presentación de este producto universitario tan tangible, porque ya no nos estamos quedando en la academia, sino que estamos llevando a la academia a las comunidades y estamos compartiendo el conocimiento con una finalidad social. Y ella decía lo que siempre ha sido la preocupación de quienes entendemos que se pueden hacer muchas cosas desde la psicología. Yo tengo ya 25 años de ejercicio profesional creyendo eso, y creo que cuando me llegue el ticket para irme al otro mundo, ¿verdad?, seguiré creyéndolo. Desde la psicología se pueden hacer grandes aportes sociales, y si bien es cierto que a veces uno piensa que lo que hacemos es una especie de gota en el mar para todo lo que hay que hacer, yo pienso en María Teresa de Calcuta cuando decía: sin esa gota el mar sería menos. Así que yo creo que sí, que esa gota que estamos poniendo hoy es necesaria, y es importante que mantengamos el optimismo de que sin nosotros el mar sería menos. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, estamos durmiendo con el enemigo, porque es imposible evitar el riesgo psicosocial en una sociedad que lo produce a diario. Lo tenemos en las familias, lo tenemos en la comunidad, lo tenemos a nivel de la violencia mediática, lo tenemos en prácticamente todas las instancias. Parecería que es imposible la felicidad sin atravesar algún riesgo. Como es así, obviamente los psicólogos, las psicólogas tenemos mucho trabajo por hacer, porque por un lado, cuando hablamos del riesgo psicosocial, tenemos que hablar también de cuál es el nivel de resiliencia que tiene la persona para aceptar ese riesgo, porque no todas las personas son iguales. Y ahí entra la psicología, porque trabajamos precisamente con ese ente individual, pero en un contexto social. Pero además de ver la resiliencia, tenemos que analizar cuál es el grado de soporte social o apoyo social que tiene la persona para poder lidiar con ese riesgo. Y ahí también entra la psicología. Pero también la psicología entra en lo que es el desarrollo de la capacidad de afrontamiento que debe tener la persona para manejarse con estas situaciones de riesgos y estas situaciones problemáticas que se dan a nivel social. De manera que ya no podemos plantear hipótesis utópicas en términos de que vamos a vivir en Alicia, el país de las maravillas, en una sociedad sin nada de riesgo, sino que aparentemente tenemos que ir preparándonos precisamente para acompañar en el proceso de vivir el riesgo, y lo que es mejor todavía, fortalecer nuestra resiliencia sobre la base de ese riesgo. Y por ahí va el trabajo mío con ustedes en esta tarde, que dicho sea de paso, se mencionó el nombre de Martin Seligman. Cuando Martin Seligman hablaba de la desesperanza aprendida, resulta que él lo hizo por primera vez en los años 70, y
Y hoy Martin Seligman no habla ya de desesperanza aprendida. Fíjense cómo evolucionan los tiempos. Martin Seligman ahora ha dado un giro y está como líder de la llamada psicología positiva. Ya Martin Seligman está planteando, porque él lo sabe, al igual que yo y todo el mundo, que el mundo no se va a arreglar por ahora. Y que es mejor preparar a la gente, ¿verdad?, para que aprenda a ser resiliente y a vivir con las dificultades de la vida. Y ese es el enfoque que ahora viene para la psicología, y es por ahí que tenemos que prepararnos. Lo que viene para la psicología es lo que se llama el marco de la psicología positiva, que precisamente Martin Seligman es el gran líder. Ahora ellos están hablando de la felicidad, pero con un sentido científico. Antes se creía que la felicidad solo la podían analizar y estudiar poetas, escritores. Sin embargo, ya la felicidad se está estudiando de manera científica. Y vamos a encontrar cómo, viviendo en pleno riesgo psicosocial, usted va a tener mucha gente felices. Y cómo muchas personas que no tienen necesidades básicas satisfechas son felices. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué entonces hay tantos millonarios que se matan y se suicidan? O sea, los supuestos que gobernaron lo que es el concepto teórico de la felicidad, pues también está siendo zarandeado en estos tiempos. Así que por ahí nosotros vamos a compartir algunas ideas con ustedes. Al final me voy a limitar a focalizar 3 grandes áreas de intervención que son cruciales para nosotros acompañar a una persona que ha vivido riesgo psicosocial, para que esto no se materialice en lo que es un deterioro de su desarrollo en su personalidad. Específicamente me voy a centrar en el fortalecimiento del apego, que es un concepto básico que hay que trabajar, que es la parte vinculante fundamental. Vamos a trabajar también con el tema de la autorregulación emocional, que es un conjunto de habilidades y competencias que hay que ayudar a la persona a desarrollar para que pueda lidiar con todos estos factores psicosociales que son de riesgo. Y naturalmente el desarrollo de competencias per se, específicamente lo que hoy se llama el fortalecimiento de las funciones superiores o de las funciones ejecutivas. Esas son las 3 grandes áreas de intervención donde hay un campo amplísimo para que desde la psicología podamos compartir algunas ideas. Vamos a ver qué nos tiene esta parte aquí. Miren, el riesgo psicosocial se da en escenarios, y esos escenarios claves son la escuela, está la familia, está la comunidad. Usted le podrá poner el apellido u otro nombre, pero se va a dar cuenta que el riesgo psicosocial no podemos buscarlo en un vacío. El riesgo psicosocial es más fácil nosotros, para fines de lo que sería una detección temprana, oportuna y pertinente, identificarlo a nivel de distintos escenarios. Y obviamente ustedes ven en la escuela que en la medida en que las personas que están vinculadas a ellas perciben la escuela, como ustedes lo ven ahí, como un sistema de apoyo o no, ahí también la escuela se puede convertir en una variable de riesgo psicosocial. El primer elemento o factor, según los teóricos de la posmodernidad, de la felicidad es tener redes que representen un vínculo significativo y de apoyo para las personas. Muchas veces la escuela lo es, dependiendo de cómo se diseña la calidad de las relaciones de los diferentes actores del sistema educativo, y otras veces no lo es. Hay ocasiones que la persona, estando en la escuela, tiene un programa muy parecido a cuando usted pone un botoncito, ¿verdad?, y queda en modo de defensa. Es como un switch que la persona tiene porque está en un lugar donde se siente amenazado. Estar en modo de ajuste de defensa es una actitud de la cual yo voy a profundizar bastante, porque acompaña mucho al riesgo psicosocial. Cuando la persona está viviendo una experiencia donde está en riesgo psicosocial,
se activa su sistema de defensa y baja su desempeño a nivel cognitivo. Fíjense que hay una relación inversamente proporcional entre lo que es la desregulación emocional y lo que es el funcionamiento cognitivo óptimo. Mientras más me desregulo emocionalmente, menor será mi desempeño cognitivo. Por eso usted ve que el estudiante más inteligente puede reprobar en un examen si está asustado. Cualquier persona de estas jóvenes investigadoras que no pasó, pero pudo haber pasado, que hizo un brillante trabajo, si tiene miedo escénico y le toca pararse aquí a hablar ante ustedes, se hubiera desmoronado. Si se pone nerviosa y el dominio cognitivo hubiera entonces atrofiado lo que era una brillante presentación como la que ellas hicieron. Entonces, esto pasa cuando la persona está en riesgo psicosocial. Normalmente, las funciones ejecutivas delegan lo que es el funcionamiento óptimo, el funcionamiento adecuado, y nosotros pasamos a funcionar con una categoría primaria. Usted va a ver siempre una relación inversamente proporcional. Vamos a ponerlo simple, es como que hay un león que venga por ahí. Usted va a tener una de dos cosas. Usted se pone a analizar cómo es que el león va a contar los pasos para llegar hasta usted, ahí estaría en dominio ejecutivo, o sencillamente usted se manda a correr. Pero las dos cosas usted no las va a hacer. O usted se queda paralizado pensando, o usted se manda a correr. Entonces, esa parte es importante analizarla, porque cuando estamos en una situación de riesgo psicosocial, la escuela, aunque eso casi no se dice, es uno de los escenarios donde hay más riesgos psicosociales. Y es una pena tener que decirlo. En la escuela hay bullying, donde hay niños que maltratan niños. En la escuela hay la figura autoritaria de muchos docentes que todavía no han cambiado de paradigma y que también son maltratadores. Eso también hay que decirlo, porque no han renunciado muchos de ellos a ese paradigma. En la escuela hay presiones, porque muchas veces los padres comparan a los hijos en función de su rendimiento. En la escuela hay cosificación y objetivación, porque muchas veces se impone un mismo sistema de enseñanza para todo el mundo por igual y se anulan las diferencias individuales. La escuela es un área de muchas variables de riesgo psicosocial y son muchos los procesos de desarrollo de personalidad que se destruyen en la escuela. Primero, porque lo que menos se capacita para el manejo de lo que es el proceso emocional de un niño es a un docente, y todo el mundo lo sabe. Bueno, yo trabajé muchos años y era profesor, a mí nunca me dieron ni un taller de cómo se trabaja con niños, y yo duré como 7 años. Imagínese usted todo el daño que hice, porque ni siquiera me había graduado. Entonces, todo esto, agréguenle además que hay gente que lo aceptan como maestro porque no tiene más nada que hacer. Entonces la gente va y se involucra sin ningún tipo de vocación. Todo eso ha pasado. Entonces, por esa razón es importante analizar el riesgo psicosocial en la escuela, porque es un lugar donde los niños van a estar bastante tiempo. Entonces, cuando usted está en un espacio donde tiene que estar ahí, es como cuando usted está metido en una cárcel recibiendo un castigo y no puede salir. Por eso, cuando hay riesgo psicosocial en la escuela y riesgo psicosocial en la familia, esas son las dos áreas más debilitantes desde el punto de vista de la amenaza al desarrollo de la personalidad. Ustedes vieron la teoría de Erik Erikson, que muy bien la presentaron las jóvenes, cómo Erik Erikson presenta el desarrollo en un proceso que va de conquistas en conquistas, y cómo una conquista anterior facilita una conquista posterior si se aborda adecuadamente. Pero resulta, como ustedes lo van a ver ahí en comentarios al margen que yo voy a ir haciendo, cómo muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta de la tarea básica que tienen que asumir
para acompañar el desarrollo de los niños según esas etapas. Entonces, por esa razón, hay una situación delicada. Ahí ustedes van a ver si hay o no un sentido positivo de pertenencia. Si un niño siente que pertenece a ese lugar que llamamos escuela, obviamente vendrán lo que los psicólogos positivos de hoy llaman emociones positivas. Y al darse el proceso de emociones positivas, pues sentirá que ese lugar le pertenece, tendrá la sensación de agrado, se va a liberar de lo que yo llamo ese modo de ajuste de amenaza al que yo me refería, va a cambiar el switch y en vez de estarse defendiendo mentalmente, va a liberar sus energías, va a poder explorar, va a poder crear y ejecutar una serie de procesos que son propios del desarrollo normal de una persona. Pero obviamente ese proceso de lograr que usted se sienta parte, miren aquí es difícil que usted encuentre un santiaguero que no sea de las Águilas. Bueno, porque ya ahí se ha construido un sentido de pertenencia. Y yo le voy a decir algo, cuando a las Águilas le entran a palo, que van allá y Licey lo arrastra, pues yo soy liceísta, y Licey lo maltrata, pero este año Licey no ha maltratado a nadie. Pero en el hipotético caso, fíjese cómo el cibaeño se pone triste porque las Águilas perdió un juego de pelota. Y usted dice, pero ven acá, si son ellos los que están jugando, porque yo tengo que estar triste. Porque usted tiene un sentido de pertenencia. En Argentina, cuando Argentina perdía los mundiales, había gente que se suicidaba. Para que ustedes vean lo que es el sentido de pertenencia. Entonces imagínense usted estar en un lugar obligado donde usted no tiene un sentido de pertenencia. Eso es una tortura para el desarrollo de un niño. Por eso es tan importante conversar sobre estos temas, ustedes que son la generación que me va a suceder a mí en la psicología, enfatizar más cuando hablemos de riesgo psicosocial, escuela y familia, porque son los lugares donde la persona está aunque no quiere estar, y tiene que agarrarse por lo menos 4 horas diarias ahí. Entonces, imagínense ustedes aguantar 4 horas diarias mínimo en un lugar donde usted no tiene sentido de pertenencia, donde está cosificado, objetivado, donde tiene que ir al ritmo de los otros y donde además le dan su galleta de vez en cuando porque hay bullying también. Entonces, todo esto es importante. El estilo de interacción social desadaptativo. Bueno, esta competencia académica percibida como negativa, esa es una variable importante como factor de riesgo psicosocial. Recuerde que las competencias académicas es el objetivo básico en términos de logro de metas académicas. Sin embargo, una cosa es tener esto como un objetivo en sí mismo y otra cosa es tener esto como un medio de desarrollo psicosocial. Lamentablemente, esa concepción todavía no está muy clara. Lo ideal sería que el desarrollo de competencias académicas sea un medio para el desarrollo de competencias psicosociales, porque ese desarrollo de competencias psicosociales es lo que me va a construir el desarrollo saludable. A veces lo ponemos al revés, se olvida el desarrollo psicosocial y entonces hacemos una educación muy tradicional, centrada única y exclusivamente en dominio de contenidos. Por eso ya hoy los paradigmas educativos están hablando de lo que se llama el paradigma afectivo personalizante. Oiga qué lindo suena eso. El paradigma afectivo personalizante es una forma ¿de qué? De tomar en cuenta el elemento afectivo dentro de la educación. ¿Para qué? Este proceso de competencias académicas se convierta en una herramienta de desarrollo saludable para el niño en formación. Estos estilos de interacción social desadaptativo, eso significa que hay riesgo social si el estilo de interacción social que hay entre los niños es desadaptativo. Y por desadaptativo vamos a entender cualquier conducta que no contribuye al proceso de socialización saludable, que es el objetivo básico de cualquier institución que tenga un rol primario. Las dificultades de aprendizaje,
cuando las dificultades de aprendizaje comienzan a expresarse, también comienzan a cambiar los roles que tienen los niños y el estatus que tiene el niño en la escuela. Y eso también es un factor de riesgo psicosocial importante. Fíjense que todavía hay gente que no disimula tratar a las personas en función de sus jerarquías y discriminarlas en función de esa jerarquía. Los niños inteligentes, que muchas veces uno, es el que se lleva todos los reconocimientos, y los otros ¿qué son? Entonces todo este tema, ¿verdad?, de buscar el más laureado en una sociedad que se ha construido ideológicamente sobre la base de héroes, al final usted se pregunta, bueno, pero para que haya héroes hace falta algo, tiene que haber villanos. Desgraciadamente tenemos a los pobres muchachitos haciendo de villanos un año escolar completo. Entonces, ¿pero por qué son villanos? Bueno, porque no están aprendiendo ni están rindiendo como debieran. Pero ustedes saben que los factores que influyen en el aprendizaje, eso es muy complejo. Desde factores biológicos que tienen que ver con esa misma base, ese mismo componente de talento, que no todo el mundo lo tiene al mismo nivel. De hecho, ya hoy se habla de varios tipos de inteligencia, aunque todavía hay docentes que solo quieren ver las dos inteligencias tradicionales, y entonces queremos ver aquello que el muchacho no tiene y forzar un rendimiento en un área donde no tiene el talento para rendir. Y ahí entonces, por eso vino Gardner y todos estos teóricos de los años 90 y plantearon la teoría de las inteligencias múltiples. Y ya hay otros autores, como por ejemplo está el de la teoría de la inteligencia emocional, ¿verdad?, Goleman, que por cierto no fue él el de esa teoría. El Goleman lo que hizo fue integrar lo que hizo Peter Salovey y otros autores interesantes. Entonces le puso un nombre comercial y el libro se vendió y él se ganó todos los cuartos. Pero obviamente esta teoría de la inteligencia emocional es un gran libro, yo lo leí, me fascinó. Habla muy bien de cómo nosotros ver más allá de esa inteligencia convencional y ver que hay una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal, una inteligencia social, en fin, esa mirada un poco más macro, ¿verdad?, que trascienda esta visión tradicional que cosificaba a la gente en las aulas. Bien, imagínese usted lo que, como yo, que en mi tiempo esa teoría no era válida, que no era muy bueno en matemáticas, yo era de los estudiantes más brutos que había. Yo era de los peores estudiantes porque yo no era bueno en matemáticas. Por suerte para mí encontré algo de psicología que me salvó un poquito la autoestima, ¿verdad? Y ahora estoy allantando aquí, haciéndole creer a usted que no era tan brutico como se creía. Pero esa parte es importante que ustedes la tengan en cuenta, porque a veces los docentes no lo ven, no se dan cuenta. El tamaño de las escuelas muy grandes son impersonales porque van matando lo que es los vínculos importantes. Las escuelas muy pequeñas, entonces cuando tienen muchos estudiantes son hacinadas y entonces van creando una sensación de falta de límites, de falta de espacio. Entonces hasta la estructura física de la escuela puede tener unas implicaciones de riesgo psicosocial. Eso para que ustedes, ¿verdad?, se ganen unos chelitos asesorando cuando vayan a hacer escuela, que lo consulten a ustedes cómo es que tienen que hacer la cosa. Muy bien, la organización de la instrucción, que como yo les comentaba, tradicionalmente esta forma de organizar la instrucción no tomaba en cuenta al sujeto activo del aprendizaje, sino por el contrario, se veía al sujeto como un objeto y se veía al docente como un experto, que era el que iba allí a decir todo lo que él sabe. Es más, en la educación más tradicional solo alguien tenía derecho a un libro y era el maestro, más nadie podía tener libro. Y todos los muchachos estaban así, atendiendo para memorizar lo que el maestro decía.
para que ustedes vean cómo viene cambiando y evolucionando. Ya hoy vamos bastante adelantados, pues ya hoy se habla del constructivismo social, ya se habla de la educación afectiva personalizante que yo le mencioné. Hay un sinnúmero de paradigmas que han contribuido a que cambien algo esa mentalidad. Las conductas de bullying, eso es un riesgo psicosocial 1A, definitivamente, aunque no nos lo quieren admitir. Tenemos una sociedad con mucha violencia y la escuela no es la excepción. Usted va a ver mucha violencia de todo tipo, y en la escuela pues el bullying es algo muy preocupante, con la pena de que no se ha investigado a profundidad este fenómeno. La dimensión del bullying todavía se desconoce en este país, porque estadísticamente no hemos sido tan consagrados a dedicarnos a un levantamiento real sobre la prevalencia y la incidencia de este fenómeno a nivel escolar. Pero yo sí le puedo decir las secuelas del bullying, porque recibo niños, recibo familias, y a veces los padres ni se enteran que el niño está sufriendo bullying, porque el niño tiene miedo de decírselo al padre. Y hay ocasiones que el niño está padeciendo bullying y no lo sabe, porque así como se da la violencia de género, como se da la violencia comunitaria, como se da la violencia instrumental de los grupos ligados al crimen organizado, el bullying tiene también sus expresiones a nivel psicológico y a nivel físico. Hay veces que no hay una expresión física del bullying. Sin embargo, el bullying a nivel psicológico, ya convertido en abuso emocional, un año escolar completo y muchas veces varios años escolares completos sin que nadie lo sepa, es una condición de mucha amenaza para lo que es la salud mental. El excesivo control por parte del profesor, obviamente, recuerden que todo lo que es excesivo, desde el tema del control, desde el tema del castigo, puede representar un riesgo psicosocial para el desarrollo de los niños. Las nominaciones negativas por parte de los compañeros, que es una forma de bullying encubierto, porque transmite rechazo al niño. Y obviamente, como ustedes decían en la exposición brillantemente, cuando Erickson hablaba de sus famosas etapas, la etapa más vulnerable era la que ustedes mencionaban, porque es ahí donde se construye el sentido de la diligencia en contra de la inferioridad, es ahí donde se construye la autoestima. Por eso ustedes ven cómo estos niños que andan entre 6 y 11 años de edad son tan sensibles a las burlas, son tan sensibles al sarcasmo y al rechazo sobre todo. Lamentablemente muchas veces ni los padres ni los docentes se dan cuenta de esta situación porque no están necesariamente bien entrenados para ello. Otro trabajo de ustedes. Tenemos aquí, por ejemplo, la escasa preocupación por los alumnos. Vamos a pasar a la próxima, porque me dieron un tiempo que ustedes saben que se va volando. Aquí tenemos ya alguna fortaleza que hay que desarrollar para enfrentar los riesgos psicosociales a nivel de la escuela. Estoy dando los problemas y algunas posibles soluciones. Primero, la competencia académica autopercibida y la autoimagen. El tema de la autoimagen es un foco de intervención determinante por parte de los profesionales de la psicología, porque sabemos que no hay una causa única verificable para explicar el riesgo psicosocial. Ahora, cuando estamos hablando de un problema de salud orgánica, la cosa es diferente, porque a nivel de salud orgánica usted encuentra una variable X que puede ser una infección y la infección te explica una enfermedad. Ahí ya tú tienes una relación causa y efecto. Pero a nivel psicosocial, uno de los problemas que tenemos es que es imposible usted decir esta variable es la que me está produciendo el problema este. Y al no poderlo determinar de esa forma, usted tiene que hacer una especie de ranking de posibles áreas de intervención. Por ejemplo, si usted va a intervenir la violencia,
no pierda su tiempo buscando la causa de la violencia porque no la va a encontrar. Usted lo que va a encontrar es una serie de factores de riesgo y una serie de factores de protección, y afortunadamente para nosotros ese fenómeno de la violencia es uno de los pocos que, haciendo cualquier cosa bien, usted mejora la posibilidad de que haya una prevención del problema. Si usted mejora algo en la familia, puede mejorar algo en ese tema. Si usted mejora algo en la escuela, puede mejorar algo en ese tema. Si usted mejora algo en usted mismo, puede mejorar algo en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que hay que mejorar? En primer lugar, este tema de la autoimagen y el tema de del estilo de interacción social, es decir, la forma como nos relacionamos con los demás. ¿Cuál es la norma a que estamos acostumbrados a establecer relaciones? Uno arriba y otro abajo. Ese fue el concepto de autoritarismo que, por razones de la cultura patriarcal, se nos fue transmitiendo de generación en generación. Ustedes saben que la cultura patriarcal comenzó precisamente con la violencia en el periodo neolítico. Recuerden que cuando hablamos de la edad de piedra hablamos de dos periodos, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico fue antes y el neolítico fue un poquito más para acá. ¿Y qué pasaba? La gente luchaba por la tierra, pero conquistaba la tierra ¿con qué? Con violencia. Y al luchar y conquistar la tierra, entonces podía tener ganado, porque el ganado se alimentaba de lo que producía la tierra. Y los grandes imperios comenzaron a formarse a partir de esa lucha. Y ahí entonces surge el patriarcado, que es esta ideología donde incluso el hombre se hizo propietario de la mujer, que es parte del problema que tenemos hoy día, que hay hombres que todavía creen que estamos en el patriarcado. Que el hombre iba, conquistaba la aldea del vecino, mataba al vecino y dejaba a la mujer viva, porque la de él se quedó allá en Barahona y él no se iba a devolver a buscarla. Entonces, como la tierra fértil estaba aquí en Santiago, cuando él mataba a los de la tierra fértil de Santiago, dejaba a las mujeres vivas, se quedaba con las mujeres de esos hombres y dejaba a la de él allá en la cueva. Y entonces esa mujer pasaba a ser su propiedad. Entonces, fíjense ustedes cómo se fue creando una relación jerárquica de un propietario y una propiedad. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base de la violencia. De ahí vino luego el autoritarismo, y el autoritarismo pues se enquistó a nivel de las instituciones, a nivel de las familias, a nivel de todas las relaciones sociales. Ahora estamos postulando por una relación diferente, por una relación equitativa, por unas relaciones igualitarias, que la puedan tener los niños en las aulas, que la puedan tener los padres en las casas y que la puedan tener las personas en sus relaciones cotidianas. Entonces es un área de intervención. ¿Para qué? Para comenzar a reducir el riesgo psicosocial en la escuela. Ya esto acá son algunas de las consecuencias. Por ejemplo, usted va a tener conductas introvertidas, dificultades para afrontar las críticas, necesidad continua de aprobación, utilización distorsionada de la información interpersonal. Todas estas fortalezas que se logren tienen que neutralizar esos efectos que se ven ahí abajo para poder tener esperanza de contrarrestar el riesgo psicosocial. Usted va a tener personas con un comportamiento hostil, con un comportamiento desafiante. Muy bien, ya es un poco de la pobreza, que es una variable de riesgo psicosocial que también ustedes lo mencionaron en la investigación que hicieron. Obviamente la pobreza no necesariamente es un factor causal lineal, pero es un factor potenciador muy grande en términos de riesgo psicosocial para el desarrollo de ciertas patologías y el mismo componente que ya ustedes analizaron de la violencia. Ahí ven, por ejemplo,
es muy típica la relación pobreza-trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué? Porque a mayor pobreza, mayores niveles de frustración. A mayores niveles de frustración, usted va a tener condiciones también más estresantes como resultados de la pobreza, padres menos tolerantes que van a presionar más a los hijos, los van a maltratar más, y entonces la creación posible de estos cuadros parecidos al trastorno por déficit de atención. Los trastornos del comportamiento en sentido general en los niños, como resultado de la pobreza, llega un momento que caen en una situación de círculo vicioso, porque al niño tener el trastorno, los padres desempoderados porque no saben cómo relacionarse con el niño con el trastorno, apelan al único mecanismo que la sociedad patriarcal le enseñó. Y entonces no tan solo que apelan a ese mecanismo, sino que lo racionalizan. Fíjense que en la era de Trujillo, cuando mataban a alguien, decían que el muerto fue el culpable. ¿Quién lo mandó a meterse con el jefe? Así mismo le dicen a los niños, cuando el papá le desbarata la espalda a correazo, ¿quién lo mandó a portarse mal? Bueno, pero ¿qué es portarse mal? Un niño se comporta como se puede comportar en función de la edad que tiene. Entonces, ustedes van a ver que todo este sistema de creencia, combinado con ese déficit de habilidades y con el aspecto del temperamento del niño, que esto hay que subrayarlo, porque todos los niños no tienen el mismo temperamento. Ya en sus clases, ustedes recordarán cómo Hipócrates, antes de Jesucristo, hablaba ya de las combinaciones de ciertos líquidos, ¿verdad? Ciertos fluidos corporales, como le llamaba él, y de ahí salían las primeras explicaciones del temperamento. Luego Galeno, basado en la teoría de Hipócrates, hablaba del temperamento colérico, del temperamento sanguíneo, ¿verdad? Tenía todos estos subtipos de temperamento, el temperamento melancólico, ¿verdad? ¿Y qué planteaban ellos? Bueno, que sencillamente no todo el mundo tenía la misma combinación de temperamentos. Y luego de Galeno vinieron otros teóricos que decían los temperamentos fáciles y los temperamentos difíciles. Ya usted sabe, si a un niño le tocó la desgracia de tener un temperamento difícil, con un papá pobre, frustrado porque no consigue empleo y además estresado, va a coger todos los golpes del mundo. Y eso va a pasar, y ya usted sabe ahora con la reforma fiscal mucho más. Entonces, la depresión y el suicidio son dos variables importantes que hay que tomar en cuenta también, porque el riesgo psicosocial no se puede analizar solo desde el riesgo, sino de hacernos la pregunta, ¿riesgo de qué y para qué? Porque cuando hay riesgo es para algo y es de algo. Y es que cuando no confluyen adecuadamente las intervenciones que hay que hacer, lo que sigue después del riesgo es el desarrollo de un síntoma. Y ya ahí tendríamos que hablar de terapia, habría que hablar de intervenciones terapéuticas. Todavía a nivel de intervenciones psicosociales pudiésemos hacer algo más benigno, como intervenciones psicoeducativas, por decir algo, ayudar a los padres explicándole cómo relacionarse con sus hijos, ayudar a los padres a entender esos temperamentos que tienen sus niños, empoderar un poco el desempeño de estos padres con el manejo de ciertos recursos, de ciertos procedimientos, para que pueda darse una relación de mayor calidad con ese niño. Todo eso sí identificamos a tiempo estas posibilidades. También la pobreza como riesgo psicosocial correlaciona mucho con trastornos de ansiedad. Miren que estos tres elementos que aparecen debajo tienen algo en común, y es que en los tres la persona tiene encendido el sistema de defensa. La ansiedad, pues obviamente, recuerden que es, en este caso,
una condición ya que activa ese mecanismo de que algo me está amenazando. Y toda la energía de la persona se mueve para protegerse de esa amenaza, mentalmente hablando. Entonces no se va a concentrar en un desempeño adecuado, vendrá ese pobre rendimiento, vendrá una clasificación de estatus inferior y un mal manejo de relación por parte de los adultos. Seguimos. Ahí ven ustedes la cultura es una fuente de riesgo también psicosocial. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si la cultura es lo que hacemos todo? Bueno, es que esa cultura que hemos hecho tiene mensajes donde ha clasificado a la gente a través de estereotipos, y en función de esos estereotipos a la persona se le ve de una manera, y por vérsele de esa manera recibe abusos y discriminación. Recuerden, durante mucho tiempo la cultura clasificó a los negros y a los blancos como diferentes, y los negros recibían muchos malos tratos solo por su condición de ser negro. Todavía hay mujeres, muchas mujeres recibiendo malos tratos, sencillamente porque son mujeres. Entonces esa partecita también es cultural. Entonces la cultura tiende a hacer ciertas categorizaciones, a esperar algo de alguien porque pertenece a un sexo u de otro. Y si la persona no da eso que se espera de él en función de ese sexo a que pertenece, fíjense por ejemplo cómo a los hombres no se les permite llorar, no se les permiten decir que tiene miedo. Si yo le pregunto a una joven aquí, si le veo la cara medio asustada, dígame, ¿qué le pasa? ¿Usted está asustada? Probablemente la joven me va a decir, ay, yo sí. Y la otra que está al lado le dirá, ay, manita, tú estás asustada, ay, ven a darte un abrazo. Pero si yo le digo a un varón, ¿qué le pasa, hermano? ¿Usted está asustado? Yo, asustado. Y es así, o sea, nosotros no podemos decir que tenemos miedo y jamás. Pero eso es muy cultural, ¿eh? La cultura construye códigos. Miren estos estereotipos. Cuando un hombre se comporta como me comporto yo, ¿verdad? Todo caballero y eso, ¿sabes? Oigan el mejor elogio que voy a recibir. Caramba, usted se comporta como una dama. Porque se parecería que ¿verdad? Estas acciones de buen trato son más de las mujeres que de los hombres. Ahora, si es la mujer que la ven fajadora, luchadora, esa mujer trabaja como un hombre. Esos son estereotipos culturales. Fíjense cómo se esperan cosas dependiendo de lo que uno es, y así lo trata. Entonces de ahí vienen prejuicios, de ahí viene discriminación. Hay mujeres que no reciben ciertos puestos, ciertos cargos, porque se entiende que la mujer no debe tener el poder, porque el poder le toca al hombre. Bueno, yo voy a decir algo sin que se ofendan aquí en la universidad. Las mujeres ocupan el 60% de la matrícula universitaria en el país y se gradúan en un 65% con honores en comparación con el 35% de los hombres. Sin embargo, en el país no hay una sola universidad que tenga una rectora. ¿Me entiende? Entonces son detalles que son culturales, Fuentes de estrés y adaptación para los niños. Seguimos con la próxima. Ya estos son consecuencias que es importante tomar en cuenta, consecuencias de lo que es el riesgo psicosocial intrafamiliar. Ustedes van a ver problemas psicofisiológicos, problemas de sueño, trastorno de la alimentación como resultado del riesgo psicosocial que está ligado a la violencia intrafamiliar. Y aquí ya estoy entrando de lleno en el tema de la violencia, que fue un tema que ustedes mencionaron mucho en el estudio. Recuerden que la violencia en primer lugar es una conducta. La violencia no es un trastorno, no es una enfermedad, es una conducta. Primero es una conducta porque se elige. O sea, las enfermedades la gente no la elige. Obviamente los trastornos influyen para que la violencia
pueda ser más intensa, pueda ser más severa, pueda ser más dañina. Una persona violenta que además tenga una adicción a drogas, cualquier droga o al alcohol, es una persona que puede ser más peligrosa que una que no lo es. Una persona que además de ser violenta tenga una depresión, lo que no se puede decir es que es violenta porque tiene una depresión. Eso sí no se debe decir, porque eso no es verdad. Tampoco se debe decir es violenta porque toma alcohol, porque yo conozco mucho alcohol, hay gente que toma alcohol que no son violentas. Contrario, el tipo se da una juma, como decimos en buen dominicano, y se pone en la galería con una toallita a bailar y da un show, después le da sueño y se acuesta. En cambio hay otros que tienen su plan antes de emborracharse de qué es lo que van a hacer cuando se emborrachen. Entonces, la violencia es una conducta que se apoya en alguna forma de poder, porque es el elemento clave, y que tiene una intención de someter y controlar a la víctima. Por eso usted va a ver que cuando la madre violenta a un niño, normalmente porque quiere que el niño le obedezca o porque haga una tarea, siempre es como para algo. Y cuando el hombre violenta a una mujer es porque también la quiere controlar en algo. O no te juntes con fulana, o no me cocinaste la comida, o se armó una discusión y entonces él no soporta la rabia de la mujer y la somete por la fuerza. Entonces todo esto, porque si fuera una enfermedad, entonces ese hombre, ¿verdad?, que cogió la rabia con la mujer, golpeara también a su jefe cuando su jefe le da un boche, sin embargo al jefe no lo golpea. Y fíjense cómo a la mayoría de las personas que tienen una red de apoyo no sufren violencia o sufren muy poca violencia. Si la mujer tiene 4 hermanos grandotes y todos militares, ese hombre no la va a golpear. Y si son muy unidos como familia, ese hombre no la va a golpear. Entonces por eso les digo que no cometan el error de decir que la violencia es una enfermedad. Eso es una decisión, es una opción que la gente toma, que es la peor de todas. El problema de salud física y los problemas de salud mental, y esas son consecuencias que surgen como fruto de la violencia intrafamiliar. Alteraciones emocionales como la baja autoestima. Quiero hablar un poco del locus de control externo, que esto es muy importante para usted identificar los perfiles de personas que son agresoras y que representan un riesgo psicosocial importante en la familia. ¿Qué tiene una persona agresora, cualquiera que sea, padre o madre? Lo primero es lo de la baja autoestima, que puede o no puede estar. O sea, no es obligatorio que se tenga baja autoestima para ejercer violencia. Hay personas que tienen la autoestima alta y también dan su palo, su galleta, su trompada, su patada. Eso no tiene que ver necesariamente con autoestima baja o autoestima alta. Ahora bien, se encuentra con mucha frecuencia la baja autoestima en personas agresoras. Estos sentimientos de inadecuación e infelicidad, es menos probable que una persona feliz sea violenta que una que es infeliz. Aclaro, cuando hablo de felicidad me estoy refiriendo a 4 variables. Una persona que tenga una buena red de vínculos afectivos, una persona que tiene un sistema de competencia que le haga sentir digno o importante por esas competencias, una persona que se siente libre o autónomo y que tiene visión de futuro o visión con propósito. Esos son los 4 elementos de la felicidad. El que tiene eso normalmente no tiene dificultades de violencia, es lo que se espera. Entonces, son personas que tienen una inadecuación, porque en algún nivel de estos 4 componentes que yo he analizado, tienen carencias. Entonces se llenan de frustración, la frustración va acompañada de rabia contenida, y entonces la conducta de la víctima se convierte en un momento en un disparador para que esta persona explote. Entonces, ¿qué tienen además estas personas? Un locus de control externo, es decir, ellos no ven su violencia como resultado de ellos mismos, sino que ellos ven
que lo que hizo la víctima fue lo que causó su violencia. Miren, en los 4 años que yo tengo dirigiendo el Centro de Intervención Conductual para Hombres Agresores allá en la Fiscalía, no he encontrado 10 personas que me hayan admitido con responsabilidad que se equivocaron y que golpearon a la mujer. Casi todos dicen, bueno, tuve que darle un par de galletas, ella se lo buscó, si ella no hubiera hecho tal cosa, yo no lo hubiera dado. Y yo le digo, ¿y si eso que ella le hizo se lo hubiera hecho su jefe, usted lo hubiera dado? No. Entonces fíjense cómo hay una visión de locus de control externo, en el sentido de que lo que yo hago es sencillamente aquello que el otro me provoca hacer. Y eso pasa en las madres maltratadoras también. Muchacho, no me haga darte una pela. O sea, es el muchacho el que tiene la correa, se la quita y le dice dame. Entonces no se ven a sí mismos como responsables de sus acciones. En muchos casos padecen del fenómeno de la indefensión aprendida, que ustedes lo denominaron, como bien lo denominó Seligman, la desesperanza aprendida. Lo que pasa es que inicialmente en los experimentos que él hizo con perros y gatos, él le llamó indefensión aprendida porque eran unos gatos que él ponía en una cajita y le habilitó una serie de cables, y donde quiera que se movía el pobre animal recibía un choque eléctrico. Y llegaba un momento que si donde quiera me lo van a dar, se desplomaba y ya, dame todo lo que tú quieras, porque ¿qué voy a hacer? Entonces se extrapolaron esos resultados al comportamiento humano. Eso fue en el 76. Incluso luego vino una autora, la primera mujer que escribió un libro sobre violencia en contra de la mujer, Leonor Walker, y adaptó los descubrimientos que hizo Seligman en laboratorio para explicar lo que pasa con la mujer que no sale del círculo. Y de ahí vino el concepto síndrome de mujer maltratada. Y dentro del síndrome ella describió el concepto de indefensión aprendida. Fíjense cómo las personas que son víctimas de violencia, mientras más golpes reciben, más piensan que el agresor va a cambiar, y entran, y así pasa con los niños también, y entran en una dinámica que se llama el aprendizaje, el trauma vicario. O sea, el trauma vicario no es más que una especie de identificación con el agresor, porque ese que te golpea luego te pide disculpas, luego te pide perdón. Entonces se va alternando la paliza con momentos de placer, con momentos de expectativa. Entonces llega un momento que la persona aprende a convivir con esa situación, y por eso ustedes ven que a veces las mujeres denuncian y usted va como un león a acompañarla, pon la denuncia, y cuando va para allá, ella entonces, ay no, ya él se va a portar bien, él no lo va a volver a hacer, entonces desiste, quita la denuncia, y ese fenómeno se da, lo que se llama la traumatización vicaria, que nos está haciendo mucho daño, porque luego se repite el ciclo y ahí es que matan las mujeres. Las mujeres no las están matando de primera instancia, es después de 5 y 6 años de este círculo de la violencia, que lo describió muy bien esa autora, basada en el concepto de indefensión aprendido planteado por Martin Seligman. En muchos casos son habituales los sentimientos de incapacidad para mejorar su vida y su situación personal. Fíjense cómo va estructurándose la dinámica de los agresores. Dicho sea de paso, no estoy hablando solo de hombres hacia mujeres, se da también con las madres hacia los hijos, porque ellos están atrapados en una situación de la que no pueden salir. Al carecer de habilidades de afrontamiento y autocontrol, perciben los estímulos que emite el niño como altamente estresantes. Imagínese usted una madre o un padre que encima de todo este drama que tiene desde arriba, infelicidad, baja autoestima, locus de control externo, llega un momento
que el muchacho está inquieto y él no haya la forma de controlarlo. ¿Qué le pasa a este hombre o a esta mujer? Eso que dice allá abajo, para que ustedes vean cómo se llega al riesgo psicosocial que representa la violencia. Como no tengo la habilidad para afrontar este reto de mantener quieto a este muchacho, entonces el muchacho pone en evidencia mi debilidad, la incompetencia que tengo como madre, pone en evidencia la incompetencia que tengo como padre. ¿Y cuál es la forma para no sentirme incompetente? Más violencia. ¿Ven ustedes el círculo? ¿Cómo se da? Entonces, no es solo hablar de riesgos psicosociales, es fajarnos a hacer un programa para explicarle eso a los padres y que ellos lo entiendan sin ofenderse y que ellos desarrollen competencia y que comprendan también que ese muchacho que está en movimiento en un momento determinado de su etapa de vida de desarrollo es normal en esa etapa, para que ellos lo acepten y no lo vean como un desafío a la incompetencia que ellos se autoatribuyen. Porque si ellos se autoatribuyen incompetencia y el que me está poniendo en evidencia la incompetencia, ese muchachito que está ahí chiquitito, entonces lo voy a desbaratar a golpe. Señores, y esto pasa en muchos hogares y desgraciadamente no hay una intervención oportuna para impedirlo. Y luego viene un ciclo que se va perpetuando de generación en generación, porque entonces los niños van aprendiendo que ese es el método que hay que utilizar para controlar y someter a los demás. Muy bien, el malestar psicológico es difuso. Es difícil que usted pueda decir que una persona violenta tenga necesariamente un trastorno. ¿Por qué? Porque se da eso, se da una combinación de síntomas. Por un lado hay algo de depresión, pero cuando usted va a cotejar con los criterios del DSM-4 revisado, se va a dar cuenta que esta persona no reúne todos los criterios para usted clasificarlo como depresivo. Tiene algo, como decimos, de música fuerte y loco, todos tenemos un poco. Bueno, él tiene esa mezcla de todo, algo de depresión, algo de ansiedad, algo de angustia, algo de soledad, algo de hostilidad, algo de ira. Pero no hay un cuadro psicopatológico definido. Y entonces se complica la intervención. Y todavía hay padres, cada vez menos, que incluso deciden lo que los hijos van a estudiar cuando terminan el bachillerato. Por suerte son menos ya. Antes ya de eso casi no queda, yo creo que no queda ninguno de eso. Antes hasta casaban a uno. Que el muchacho nacía, ya los padres se ponían de acuerdo. Ah, no, mira, esos muchachos cuando crezcan se casan. O sea, porque había la concepción de que los hijos eran propiedad, una herencia de la cultura patriarcal. Entonces esos derechos adquiridos influyen en una serie de valores, y esos valores también, dependiendo de cómo se transmitan y el contenido que tengan, pueden ser un factor de riesgo psicosocial importante. La cantidad de tiempo que duran los padres con los hijos juntos puede ser también una variable de riesgo, porque recuerden que cuando hablamos de malestar, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de peligro, mientras más es la duración, mientras más es la severidad, mientras mayor es la intensidad, peor el daño. Una gente que hace bien, ojalá y estén pegados todo el día porque le está haciendo bien todo el día, pero una gente que hace daño junto todo el día con una víctima, entonces el nivel de severidad del daño va a ser mayor. Entonces, cuando ustedes hagan sus intervenciones, tienen que valorar no tan solo riesgo psicosocial, sino severidad de ese riesgo. Porque la severidad es lo que va a decir cuál es el nivel de urgencia que nosotros tenemos que asumir para intervenir ese factor o intervenir esa variable. La edad también es un factor de riesgo psicosocial importante. Fíjense que a menor edad, más dependientes son los niños, y hay edades donde los niños tienen un proceso evolutivo
para el cual los padres no están preparados, esas edades también son de mucho riesgo, con la ventaja de que a medida que avanzan los niños en años, ya por lo menos en el caso de la violencia va a ser menor. Los niños más pequeños reciben más violencia que los más grandes. Imagínese usted, ¿qué madre le va a dar una paliza a un adolescente ya con 17 años del tamaño mío? Ya la cosa va cambiando. Y esa es otra evidencia que nos dice a nosotros que la violencia no es una locura. Porque si fuera una locura, pues entonces yo agarrara la correa y le entrara correazo al adolescente también con 18 años. Entonces, esa parte es importante analizarla. El sexo, los roles que se atribuyen, la edad, todo eso son variables importantes. Muy bien, vamos a pasar a la próxima. Ya este es el concepto de afectividad negativa al que yo me refería. Miren ahí, los padres no están disponibles afectivamente para los hijos porque hay un nivel de malestar emocional, un nivel de malestar físico, y ya esos son umbrales de tolerancia muy bajas para lo que es la conducta aversiva de los niños. Cuando el niño tiene su conducta, que puede ser normal en él, y los padres están involucrados en una atmósfera afectiva negativa, pues entonces el niño se convierte en alto riesgo para ser violentado en su desarrollo por parte de los padres. Ya ellos pueden reaccionar más fácilmente con conductas agresivas e incontroladas. Estos estados de ánimo dificultan el procesamiento de información e incrementan las técnicas que son severas en el manejo disciplinario. Por eso, ahí viene el trabajo de nosotros en psicología a nivel psicosocial. Cuando usted crea un clima, un ambiente en la familia, en la escuela, bien sea con abordaje psicoeducativo, bien sea con asesoría, bien sea con las herramientas que ustedes decidan, pues las posibilidades de disminuir el riesgo psicosocial será mayor. Así que miren que le estoy buscando empleo a ustedes con esto. Aquí todo el mundo tiene algo que hacer, aunque parezca una gota en el mar, porque estas son cosas que van cambiando al paso, ¿no? Van cambiando lento. Les recuerdo la frase de María Teresa de Calcuta: sin la gota de nosotros el mar sería menos. El mar sería menos. Seguimos. Ya estos son padres que tienen unas dificultades, y yo les estoy hablando mucho de los padres porque el riesgo psicosocial en niños, recuerden que los seres humanos somos las personas más dependientes en nuestro desarrollo que cualquier otra condición sobre la tierra. Ese proceso de dependencia es el que más se prolonga. O sea, yo no puedo sentar un grupo de niños ahí a darle una charla sobre cómo prevenir riesgo psicosocial. Yo tengo que hablar con sus cuidadores, yo tengo que hablar con sus figuras primarias de influencia. Ya con los niños yo tengo que hacer otra cosa, otro tipo de actividades recreativas, actividades de socialización en relaciones igualitarias, con un sentido de equidad, promoviendo valores como la salud, la cooperación. Ya eso es otra cosa. Pero el problema es que a los niños el riesgo psicosocial normalmente no se lo provocan ellos. Y eso es algo que tenemos que entender. Los niños por lo regular son muy reactivos al ambiente contextual que sus figuras cuidadoras le provocan. Entonces, si estas figuras cuidadoras no tienen las herramientas, pues obviamente se hace difícil un desarrollo psicosocial saludable. Entonces, hay unas creencias negativas sobre características y capacidades personales de los niños. Eso es lo que llamamos un sesgo o una distorsión de pensamiento que estos padres tienen. Llega un momento que ellos piensan que sus hijos tienen características negativas y punto.
Y la idea que tenemos es que lo negativo hay que castigarlo. Consideran que son menos inteligentes, más hiperactivos, desobedientes, problemáticos, traviesos y agresivos. Es una ampliación, una magnificación mental de lo que pudiera estar pasando con los niños. Como no tienen la información científica a mano de lo que es el comportamiento normal de un niño, lo que hacen es que crean un sesgo mental y definen al niño con esas propiedades, y entonces esas propiedades le activan lo que yo he bautizado con el nombre de pensamiento caliente. Por ejemplo, si yo voy caminando por ahí y tropiezo con el pie de la elegante dama, si ella es mi amiga y hay una buena relación entre los dos, muy probablemente yo le pida disculpas a ella también. Pero si somos enemigos y yo tropiezo con el pie, yo lo que voy a pensar fue que me lo hizo de maldad. Es un pensamiento caliente. Fíjense cómo la relación define lo que yo pienso, la calidad de la relación. Desgraciadamente, estos padres construyen malas relaciones con sus hijos en función de que también consideran malas las cualidades que los hijos tienen. Y ahí va el proceso de intervención que ustedes van a hacer. Es un poco cambiar ese sistema de creencia para que en vez de pensamientos calientes, estos padres tengan un sentido de tolerancia y desarrollen una emoción positiva hacia la etapa o fase de desarrollo que están viviendo los niños. Esto es una charla, no es un taller. Si fuera un taller yo le enseñara cómo hacerlo, pero para que tengan la idea, ¿no? Vamos dando... además ustedes tienen muchos libros por ahí que hablan de eso. Tenemos aquí entonces cómo consideran que son menos inteligentes, ya lo dijimos. Magnifican las conductas negativas. Al magnificar las conductas negativas, entonces van entrando en el círculo vicioso de la alimentación del pensamiento caliente. Mientras más negatividad, más activación emocional negativa tengo, más acumulación de rabia, más acumulación de ira, más disminución de la calidad relacional con los niños. Realizan interpretaciones estables internas, entonces ahí cambian del locus de control externo, él me provoca. Ahora cambian la lógica de pensamiento a una interpretación estable interna. Mi hijo es malo y todo lo hace mal. Y ya ahí el pobre muchachito está a punto de que lo explote. Porque fíjense lo que hay ya en este sistema de pensamiento. Hay evaluaciones muy pesimistas sobre la gravedad y la incorrección de la conducta, quizás por ignorancia, y eso es lo que yo quiero apuntar ahí, por ignorancia de los comportamientos propios de la etapa del desarrollo, porque esa es la base de esta alimentación negativa que hay a nivel de pensamiento. Es que estos padres no saben. Señores, aquí hay padres que... Hubo un padre que mató a un niño de 2 años de una paliza que le dio una vez, y cuando le preguntaron que por qué hizo eso, dijo que porque el niño no le obedecía. Y el niño tenía 2 años. Aquí en este país. Y 2 profesores fueron apresados y el niño lo fotografiaron la espalda destruida de la tortura que ese niño recibía. Un niño que no llegaba ni siquiera a 4 años. Y los profesores no entendían ni admitían, profesores, que un niño pudiese cometer ciertos errores que el niño estaba cometiendo, porque ¿cómo va a ser el hijo de los profesores? Entonces esto es más serio de lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, el nivel informativo, porque tenemos una crisis de educación y eso hay que entenderlo, y se está reflejando en todo esto. Seguimos. Ya la edad del niño, ya lo dijimos, el temperamento y la dependencia y vulnerabilidad. Quiero hablar ese concepto de vulnerabilidad. Mientras más vulnerable es una persona, más riesgo psicosocial tiene. Soy vulnerable porque no puedo valerme por mí mismo. Soy vulnerable porque dependo de alguien.
Soy vulnerable porque ese de que yo dependo es alguien que no me comprende ni está calificado para entenderme. Soy vulnerable porque esa persona ha procesado una serie de conflictos de forma inadecuada. En fin, la vulnerabilidad es importante. Cuando ustedes vayan a hacer intervenciones psicosociales, esa variable hay que delimitarla bien claro. ¿Cuál es la vulnerabilidad que tiene el niño? Porque lo primero que hay que hacer para desarrollar saludable a una persona es salvarla. Y la salvo cuando descubro qué tan vulnerable es. Seguimos. Y aquí ya estas son las áreas de intervención a las que yo me refería, que es bueno que ustedes tomen muy en cuenta. Lo primero es el apego. Miren, recuerden que ese concepto de apego es un concepto muy vinculante con lo que es la condición humana en comparación con la condición animal no humana. Ustedes van a ver apego no tan solo en seres humanos. De hecho, ya hay varios estudios. Hay uno famosísimo que hizo Harry Harlow con monos, donde se construían monos de alambre y cómo se daba el fenómeno con otros monos de felpa y cómo los monitos se apegaban a los monos que parecían a las monas de verdad, aunque los monos de alambre tenían comida. Fíjense, y eso pasaba en animales. Ustedes ven cómo en la selva las gacelas, cuando el depredador va a matar a una cría, cómo las gacelas se meten en el medio, como quien dice, mátame a mí, no me mate mi hijo, para que ustedes vean lo que es el sentido de apego, que es algo muy natural. Eso no es aprendido. Eso no es aprendido. Los niños, de hecho, ustedes entran a internet, ponen Mary Edwards y van a ver el estudio que hizo Mary Edwards para confirmar la teoría del apego, que por cierto la teoría del apego inicialmente fue planteada por John Bowlby, un inglés, y Bowlby, cuando planteó su teoría, se describió a sí mismo en esa teoría. O sea, John Bowlby era hijo de una dama inglesa, y esa dama inglesa le gustaba mucho las pasarelas de la alta sociedad, de las altas cortes inglesas, y no tenía dentro de sus intereses un seguimiento tradicional a lo que es el desarrollo psicosocial de su hijo, sino que ella era el figureo con las otras damas, y entonces le contrató a una persona que se ocupó de cuidar a John Bowlby, y él hizo su proceso de apego con esa muchacha, no lo hizo con su mamá. Él nunca veía a la mamá, y entonces hubo un conflicto y la señora canceló a la muchacha, la despidió. Y dice él en su autobiografía que a partir de ese momento él fue la persona más infeliz que pudiera existir sobre la tierra. Y comenzó a partir de su experiencia particular a reunir informaciones. Y luego hizo los primeros estudios sobre el apego y luego sacó su teoría. Pues Mary Edwards luego fue una de las discípulas que puso a prueba su teoría. Y ahí se delimitaron los tres grandes tipos de apego. El apego seguro, que es el apego saludable, que no era más que operativamente usted veía cómo los niños jugaban y de vez en cuando daban su chequeadita a ver si la mamá estaba ahí. Entonces cuando la mamá se iba, los niños entraban en crisis. Entonces dejaban de jugar, dejaban de explorar, y cuando la mamá volvía se enganchaban y no querían despegarse de la mamá, porque entendían que el hecho de esa separación pues pudiera implicar algo terrible para ellos. Entonces los niños que la madre se iba y no volvía en el tiempo prudente, esos niños luego recibían a la madre con indiferencia. En cambio había otros que se aferraban y no se querían bajar de ahí. Y algunos desarrollaron el apego ambivalente,
Y ese apego ambivalente, luego cuando esta gente llegan a la adultez, entonces lo proyectan en la relación de pareja. ¿Qué es lo que está pasando con los feminicidas? En el estudio que nosotros hicimos, casi el 90% tenían apego ambivalente. Son esta gente que no tuvieron nada seguro cuando chiquitos, cuando llegan a grande, cuando tienen la esposa, se buscan 2 o 3 amantes, por si acaso, tener como una reservita por ahí. Cuando la esposa descubre el amante y le dice, mire, ya, usted tiene otra, yo no voy a decir, ¿cómo va a ser? Entonces le lloran a la esposa para que no lo deje, y entonces cuando el amante se va, le lloran al amante y van en ese vaivén. Y hemos tenido casos ya de hombres que han matado a la esposa y al amante, porque son personas que tienen déficits, conflictos no resueltos con el tema del apego. Y esto, cuando llegan a la relación de pareja, entonces proyectan ese conflicto en la relación de pareja. Se ponen como esos bebés del experimento de Mary Edwards, que se aferran a la falda de la mujer, y entonces los celos, usan los celos como una conducta de control. Los celos dejan de ser un sentimiento y se convierten en conductas de control. Así que no se lleven de eso. Ah, que el hombre es celoso. No, es controlador. Los celos son conductas de control. Porque en nombre de los celos, la mujer deja de ir a la universidad, la mujer deja de tener amigos, la mujer deja de chatear, porque cada vez que él la ve que en el BBP, ten cuidado con lo que tú estás haciendo. No, eso no es celo, eso es control. Pues estos hombres que tienen apego ambivalente, pues tienen ese problema. Doy el ejemplo con hombres porque di lo de feminicidio, pero los conflictos de apego se dan en hombres y en mujeres también, Esos son trastornos típicos, y obviamente es una variable de riesgo psicosocial muy grande. ¿Por qué de riesgo psicosocial? Porque inicialmente es un concepto psicológico el apego, de naturaleza biológica, pero que luego en las relaciones interpersonales pueden traer serios problemas en las relaciones de pareja, en las relaciones vinculantes a nivel ya de otras instancias también. Así que el trabajo con el apego implica una serie de procedimientos, sobre todo cuando hay apego saludable, para que ese apego se mantenga, cuando el apego es ambivalente, para depurar ese apego ambivalente y trabajar por un apego seguro, y el apego desorganizado, que es todavía más desconcertante, pues que se pueda revertir en alguna medida. ¿Sí? Trabajar con niños y trabajar con adolescentes es la etapa clave para el desmonte de estas configuraciones de riesgo psicosocial en torno al concepto de apego. ¿Por qué? Porque todavía es una personalidad que no se ha desarrollado por completo. Ya en el caso de los adultos no podemos hablar de prevención ya, Con niños y adolescentes si no cometamos ese error. Con los adultos no se hace prevención, los adultos se hace intervención. Llámese terapéutica, llámese psicoeducativa, llámese judiciales cuando es demasiado fuerte el asunto. Esos son los niveles de intervención. Los de autorregulación emocional, hay una serie de técnicas y procedimientos que ustedes tendrán la oportunidad de entrenar también, que no es más que para ayudar a organizar todo lo que es ese edificio, como yo le llamaría, afectivo. El edificio afectivo incluye reacciones estresantes, que son las reacciones humanas ante las presiones que recibimos de fuera. Reacciones emocionales, que son las reacciones que tienen que ver con las emociones clásicas, la culpa, la vergüenza, la rabia, el miedo, la tristeza. Fíjense que hay personas que no saben regular emociones. Cuando sienten vergüenza, lo que hacen es que convierten la vergüenza en violencia. Por ti, me hiciste avergonzar. Hubo un hombre que mató a una mujer por vergüenza, porque le dijeron que la mujer le era infiel. Y él por vergüenza, porque ella lo avergonzó, la mató. Y cuando le preguntaron, ¿y usted está seguro que ella le fue infiel? Entonces dijo, no, yo no estoy seguro, pero me lo dijeron. Entonces ya yo tenía vergüenza.
Fíjense ustedes cómo llegamos a este nivel. Entonces el procesamiento emocional es un apartamento especial de ese edificio afectivo, al igual que las respuestas estresantes, y luego vienen dos apartamentos más que son las respuestas anímicas. Ahí incluimos las respuestas que tienen que ver con la euforia y las que tienen que ver con las depresiones. Y el último apartado son las respuestas impulsivas.